No sé si lo que voy a contar sea verdad. Por mi parte yo sí creo. Me lo contaban los abuelos y para mí son dignos de admiración y respeto, igual que sus historias. No solo ellos, creo que todo longevo tiene sucesos en su haber, cosas que cuando jóvenes vivieron y aunque fueron terroríficos, muchos de ellos no tuvieron miedo, tenían la sangre tan fría que para ellos no existía el temor ante nada. Por eso es mi admiración hacia ellos. Es una lástima que ya murieron. Sus leyendas, historias, relatos y cuentos son tan increíbles, sobre todo porque muchas de ellas fueron vivencias reales que tuvieron en sus tiempos. Son las que causan escalofríos. Mis abuelitos decían que en los montes pasaba de todo: las brujas, chamanes, nahuales, mutantes, hombres lobo y sin faltar los vampiros. Son un sinfín de casos y experiencias que algunos de ellos han vivido. En este caso, yo me voy a basar en la experiencia que vivió mi bisabuela. Cuando niño me lo contaba el abuelo. Cuento esta historia porque cada vez veo que hay más testimonios reales acerca de nahuales, y esto pasó hace muchos años. Mi bisabuelo fue pionero de Tijuana, ya que esto data de ya hace un buen de tiempo. Hombre muy trabajador. Mientras vivió no le faltó nada a su familia. Tenía una casa, aunque esta era pequeña, se complementaba con un gran terreno en el que criaba animales. Con ello sacaba el sustento para su familia. Dicho terreno se ubicaba en las orillas de la ciudad, en un lugar que hoy le llaman Corredor 2000. Debo mencionar que en aquellos tiempos estaba muy diferente. No había carretera, era monte puro, con algunas casas o pequeños ranchos, distantes uno del otro. Mi bisabuelo, como sus hijos aún eran chicos, se encargaba de hacer los trabajos rudos, mientras que la bisabuela criaba a sus chamacos, que fueron dos, además de los quehaceres del hogar. Todo marchaba bien para ellos, ya hasta planeaban agrandar la casa, pero un mal día, por desgracia, el bisabuelo sufrió un terrible accidente en el que perdió la vida. A raíz de esto, mi bisabuela tuvo que hacerse cargo de todo. Era duro, pero no había de otra. Tenía que salir adelante con sus pequeños hijos. Pasó el tiempo y a pesar de todo lograron sobrevivir. Los hijos ya estaban un poco más grandes, 10 y 12 años para ser exactos. Ya hasta ayudaban un poco en los quehaceres, aminorando en algo la pesada carga para ella. Con el paso de los días, se empezó a correr un rumor de que había una banda de ladrones. Decían que saqueaban y robaban todo lo que encontraban, incluso mataban si lo creían necesario. Para colmo de males, contaban sobre un extraño animal que se estaba comiendo a los animales. Decían que cuando se escuchaban aullidos, aparecía y se comía alguna res, chivo y hasta gallinas. Según en rancherías aledañas, ya había sido visto algunas noches y lo describían como un hombre perro descomunal. La gente pensaba que era algún coyote hambriento que venía para alimentarse de sus animales. Había noches que los perros de la bisabuela ladraban sin parar, avisando que algo malo rondaba. Por eso, antes de oscurecer, metía a los chamacos, atrancaba bien las puertas y ya no salía para nada hasta el siguiente día. Aunque si era verdad lo que se decía de los aullidos, de nada le serviría la puerta de madera. Una noche tocaron a la puerta suavemente. Mi viejita, extrañada y un tanto temerosa, con precaución miró por la ventana. Nunca nadie visitaba su casa. Con la luz de la luna, pudo ver que un viejecito de pelo largo y barba blanca tocaba la puerta.
Traía una túnica de color rojo enredada en su cuerpo. Le pareció extraño, ya que nunca lo había visto. Pero más extraño se le hizo que los perros no hayan ladrado, ya que eran muy bravos. Mi bisabuela abrió un poco la puerta sin quitarle la tranca del todo, haciendo una seña a sus hijos que estuvieran alertas. Portaban un grueso tronco y sabían qué hacer en caso de peligro. Asomándose por entre la rendija, aquel humilde anciano sonrió y vieron que no tenía algunos dientes. Luego le dijo que si podía darle un vaso de agua y un poco de pan, pues no había comido ni bebido nada en días. Mi bisabuela, al ver que era un anciano sediento, amablemente lo invitó a pasar y le dio leche. Ella misma la había ordeñado temprano y un trozo de pan estaba recién horneado para la cena. El anciano comió y bebió con avidez. Verdaderamente traía hambre. Cuando terminó, le dijo que estaba en deuda con ella. Nunca olvidaría el favor, porque sin conocerlo y de noche le habían abierto la puerta de su hogar. Parecía ser un viejo débil. Sin embargo, nunca debían dejarse llevar por las apariencias, porque podrían llevarse desagradables sorpresas. Dicho esto, agradecido salió perdiéndose en la oscura noche. Después de eso, corrió el tiempo en el que cada día se escuchaba más sobre los asaltos, robando más cerca del rancho de la bisabuela. Aunque no lo demostraba a sus hijos para no asustarlos, se sentía atemorizada. Era mujer, sus muchachos aún no eran mayores y temía por ellos. En una noche muy fría, que la neblina cubría todo el valle, todos dormían, menos la bisabuela. Ella se encontraba surciendo ropa que usaban del diario. También alistaba las cosas para el siguiente día. De pronto, se escucharon unos fuertes golpes en la parte de atrás. Mi bisabuela se quedó en silencio, conteniendo hasta su respiración. Sabía que esos golpes no eran nada bueno. Se puso en alerta, ya que los perros hacían mucho escándalo cuando algo extraño rondaba la casa, y esa vez no habían avisado. Muy despacio, se asomó por la ventana, cuidando que no la vieran, y vio que 3 hombres con la cara cubierta, muy armados, se acercaban a la casa. Mi bisabuela entró en pánico, se sentía a merced de los bandoleros, sin defensa alguna. Solamente tenía una vieja escopeta que usaba su viejo, pero no sabía si servía. El temor de ella eran sus hijos, porque al darse cuenta que no tenían nada de valor, se molestarían y seguramente atentarían contra ellos. Y sabía Dios qué harían con ella también aquellos tipos llenos de maldad ante una mujer indefensa y sola. Los hombres estaban en la puerta y se disponían a derribarla. Ni sus perros pudieron ayudarla porque los habían matado. Se metieron a la habitación de los niños esperando lo peor. Desde ahí escuchó cuando abrieron la puerta buscando lo de más valor. La bisabuela, abrazada a los niños, rezaba temblando de miedo. Uno de los malhechores, pistola en mano, se dirigía por el pasillo hacia la habitación, mientras los otros saqueaban toda la casa. De pronto, un escalofriante aullido se escuchó a lo lejos, luego otro más cerca, hasta que se oyeron afuera de la casa. Los maleantes, al escuchar, se quedaron quietos por un momento. Uno de ellos dijo que eran coyotes, no había de qué preocuparse, y palmando su arma dijo que si no se iban, traían con qué quererlos. Luego siguieron en lo suyo. Pero en eso, parte del techo de la casa se desplomó como si fuera de cartón, cayendo junto con una descomunal bestia. Era un ser impresionante,
abría desmesuradamente las fauces al emitir rugidos mostrando sus filosos colmillos. Sus ojos parecían estar inyectados con sangre, los tenía rojos por la furia y sus enormes garras amenazaban con destrozar a los ladrones. Uno de ellos apuntó su arma al colosal animal y le disparó, pero extrañamente no le dio, a pesar que lo tenía a poca distancia. El portentoso animal agarró al malhechor por la mitad de su cuerpo y lo partió en dos. Los otros, cuando vieron muerto a su compinche, quisieron dispararle. Sin embargo, sus armas no dispararon. Era muy raro que ambas se hubiesen trabado. Al ver esto, aterrorizados trataron de huir, pero era imposible. La bestia era muy rápida y de certeros zarpazos quedaron decapitados. En esos momentos solo se oían gruñidos de la bestia con su agitada respiración, luego un potente aullido. Mi bisabuela, desde donde estaba escondida, más asustada que antes, veía todo lo que el animal hacía. En minutos devoró parte de los cuerpos y pensaba que en cualquier momento derrumbaría la puerta para matarlos a ellos también. No había manera de huir. No obstante, vio otra cosa que también la dejó perpleja. El descomunal animal se estaba transformando hasta que tomó la forma del anciano, aquel que le diera pan y leche la otra noche. Salió del escondrijo donde estaba escondida con sus hijos. Aunque la bestia ahora era el anciano, sentía miedo. Cuando el viejito la miró, le sonrió dulcemente, dejando ver en su sonrisa la falta de dientes, siendo que hacía un momento, al estar convertido en bestia, tenía grandes y filosos colmillos, los que habían devorado a los maleantes. Se inclinó ante ella diciéndole que un nahual siempre pagaba sus deudas, por eso había venido para ayudarlos. La bisabuela tenía abrazados a sus hijos y los sentía temblar. El anciano lo notó. Acercándose a ellos, acarició su pelo. Entonces les dijo que no temieran, jamás le haría daño a quienes lo habían alimentado. Luego de eso, ante sus ojos, se transformó en hombre perro y se fue perdiendo entre la espesa neblina. Decía mi abuelo que no solo ellos lo vieron. Según algunas gentes, lo miraron por el cañón del Sainz, cuando en aquel entonces era vereda y monte, rodeada de cerros sin casas. También por la carretera vieja a Tecate corría el rumor de haber sido visto. Hay una leyenda sobre esto. Se cuenta que los nahuales no se pueden matar con armas de fuego, porque éstas no disparan, se traban o simplemente no les dan, como sucedió con esos maleantes. Cabe mencionar que mis abuelos lo vieron otra vez, es decir, los hijos de la bisabuela, cosa que les contaré en otra ocasión. Dijo mi abuelo que después de irse el anciano convertido en nahual, empezó a llegar gente de las casas vecinas, atraídas por los gritos y disparos. Llegaron. Al ver los restos de los hombres y a nosotros temblando de miedo, le preguntaron a su mamá qué había sucedido. Ella les dijo que una jauría de lobos los habían devorado y ellos se salvaron porque estaban encerrados. Entre la sangre vieron huellas de un enorme animal que salían hacia la llanura. Entonces tuvieron que creer lo que mi madre decía. No podían pensar que ella o nosotros, tan chamacos, hubiésemos hecho tal cosa. Además de que iban armados y también encontraron los casquillos de los disparos que hicieron. Luego se fueron, llevándose los restos que el nahual había dejado. Por allá los enterrarían en el cerro. Eso marcó nuestras vidas durante mucho tiempo. No es fácil digerir a tan poca edad tan brutales escenas vividas.
Desde ese día se incrementaron los rumores sobre avistamientos del nahual en las orillas de Tijuana, pero no hacía daño a las personas. Únicamente lo veían cruzar entre los cerros o ayudaba cuando alguien estaba en algún peligro, como lo hizo con nosotros. Por eso se creía que tenía su guarida en las montañas. Quienes conocen Tijuana sabrán que geográficamente se compone de cerros. Su maleza es muy seca. Eso y sus climas extremos tornan sus parajes muy peligrosos. Los tormentados aires de Tijuana lo hacen aún más. Esos provocan incendios. El abuelo dijo que cierto día, en uno de esos aires de Santana, se produjo una quemazón en un cerro vecino a nuestro ranchito. 2 chicos que habían ido por leña quedaron atrapados entre el fuego. No había escapatoria para ellos. Tendrían una horrenda muerte entre el fuego. De repente y sin saber de dónde, saltó hacia ellos una poderosa bestia, mitad hombre, mitad perro. Dijeron los muchachos que al verlo sintieron más miedo, puesto que pensaron que si no morían quemados, lo harían devorados por aquel descomunal animal. Aquella bestia saltó hacia ellos, quienes al verlo gritaron aterrorizados sintiendo su fin. Sin embargo, contrario a lo que pensaban, tomó a cada uno con sus garras y saltando entre el fuego, los llevó a un lugar seguro, salvándolos de morir. Luego soltó un aullido y se alejó deslizándose entre el humo ocasionado por el fuego. Los padres de los muchachos, preocupados, estaban buscándolos. Imaginaban que el fuego los había consumido, puesto que todo el cerro estaba incendiado. Pero al verlos aparecer por entre la humareda, se pusieron felices. No obstante, su asombro no tuvo límites cuando les contaron quiénes los había salvado. Describieron al ser con facciones de hombre y lobo, de grandes extremidades en sus garras y mandíbulas, con una impresionante estatura que brincaba con mucha facilidad los incendiados arbustos, hasta que los puso a salvo lejos de la quemazón. El nahual justiciero de Tijuana ya se estaba haciendo famoso. Algunos rancheros empezaron a dejarle algunos de sus animales muertos en el cerro para que se lo comiera en agradecimiento por su ayuda. Incluso los maleantes dejaron de asaltar por miedo a ser cazados por el nahual. Por eso los rancheros estaban agradecidos también. Nosotros seguido lo escuchábamos rondando nuestra casa. Se hacía notar emitiendo un rugido cerca o algún aullido a lo lejos en las noches. Quizás nos anunciaba que estaba cuidándonos y eso nos hacía sentirnos seguros. Nadie se atrevería a invadir nuestro ranchito rondando tal bestia. Cierto día lo escuchamos gruñir afuera, frente a nuestra puerta. Mi madre ya no le tenía miedo. Abrió la puerta y lo vimos parado convertido en animal. Parecía tener hambre. Mi mamá salió y fue al gallinero. Escogió una de las gallinas más gordas, la mató y se la dio al nahual. Este la tomó en sus garras, diciendo que aún estaba en deuda con nosotros. Después lo vimos perderse. Quería devorarla en el cerro donde nadie lo viera. Ya no robaba animales, se alimentaba de lo que cazaba y lo que le daban los rancheros. Transcurrieron los meses y durante un tiempo estuvo en calma las rancherías. Ni los aullidos del nahual se escuchaban. Hasta en una ocasión que fuimos por granos a Tecate. Para nuestra mala fortuna, de regreso se pinchó una llanta de la camioneta. Ya era tarde y temíamos por nosotros, debido a que esa carretera vieja se prestaba para los asaltos. Mi abuelo decía que él y su hermano ya de 15 años se apresuraron a cambiar la llanta. A punto estaban de terminar cuando llegó una camioneta con 4 fulanos armados, diciéndoles que se llevarían lo que traían, y mientras uno los amagaba con el arma, los otros 3 pasaban los costales de grano a su camioneta. Sin embargo, quien parecía el jefe veía con lujuria a mi bisabuela, y en cuanto terminaron de cargar su camioneta,
El libidinoso, no conforme con el robo, quiso abusar de ella y puso a otros a que nos cuidara para que no hiciéramos ninguna pendejada. Esas fueron las palabras del ladrón. Luego empezó a romper la ropa de mamá ante nuestra mirada aterradora, mientras ella gritaba pidiendo no le hicieran daño, cosa que los malnacidos ignoraron. El abuelo del miedo pasó al coraje. Sentía ganas de lanzarse contra ese rufián y darle su merecido, pero no podía hacer nada. Si lo intentaba lo matarían, y se tragó el coraje, cerrando los ojos para no mirar lo que le hacían a la abuela. Pero cuando más perdidos se sentían, apareció la bestia por el otro extremo de la carretera. De un salto, brincó los 8 metros que tenían ambos carriles, llegando hasta los malditos ladrones. Ellos no se esperaban algo así, por eso ni tiempo tuvieron de reaccionar. Solo vieron que caía sobre su patrón, que estaba encima de mi mamá. Dijo el abuelo que de un zarpazo rajó su espalda, trozando hasta las costillas, y el maleante rodó hacia abajo de la carretera muerto entre los matorrales. Los otros, a pesar del miedo por lo que veían, por inercia de la sobrevivencia, activaron sus armas para dispararle. Pero como sucedió la otra ocasión, no disparaban, se habían encasquillado. Uno de ellos le gritó a otro: «¡Jálale tú, güey! ¿No ves que la mía se trabó?» Haciéndole caso le disparó y esta vez sí tronó, pero nada le hicieron las balas o no le dieron, porque ni siquiera se movió. Entonces la bestia se abalanzó sobre ellos, quienes estaban desesperados intentando destrabar sus armas para volver a dispararle. Solamente que ya no tuvieron tiempo. El nahual enfurecido los destrozó con garras y colmillos, lanzando su poderoso aullido. Cuando mi abuelo quiso levantar a la bisabuela, estaba muerta. Le había tocado un balazo que era para el nahual, quitándole la vida. No podía ser cierto, gritaban mi abuelo y su hermano llorando, mientras que la indomable bestia emitía un lastimero aullido de dolor. Se transformó en el anciano y con sus brebajes trató de salvarla, pero no pudo. Su alma ya no estaba en el cuerpo. La subieron a la camioneta de los asaltantes para llevarla con un doctor, con la esperanza que estuviera viva, pero en el camino se dieron cuenta que todo estaba perdido. Su corazón había dejado de latir. El anciano iba atrás, entre los costales de grano, y antes de llegar a los linderos de Tijuana, se convirtió en nahual. Luego, de un brinco se bajó sin detenerse en la camioneta y corrió aullando por el llano. 3 días después la enterraron en un pedacito del mismo rancho. Los que la conocían estuvieron presentes en su sepelio, entre ellos el anciano. Nadie sabía que era el nahual, solo ellos y mi bisabuela, pero ya estaba muerta. El abuelo me contó que lo vio derramar unas lágrimas de sus ojos. La muerte de la bisabuela le había dolido porque era buena mujer. Lamentablemente, no había podido salvarla de morir. Luego lo vio irse y en la lejanía se escucharon sus lastimeros aullidos. Desde entonces, ellos se hicieron cargo del rancho. La bisabuela les había enseñado bien las labores. Ya tenían 15 y 17 años cuando sucedió eso. Contaba que de vez en cuando el nahual iba a visitarlos y ellos le daban una gallina en memoria de la bisabuela, hasta que un día dejó de ir y ya no supieron nada de él. Tal vez cambió de rumbos para ayudar a otras gentes.